El misterio del monasterio del diablo. Información de José Manuel García Bautista, Sevilla, España. A unos 40 kilómetros de Sevilla, en la localidad de Carmona, se alza desde lo alto de un promontorio, dominando un otrora extenso páramo, un viejo y semiderruido edificio. De tétrico aspecto y amplias dimensiones, lleva consigo una demoníaca leyenda. Estamos hablando del llamado Monasterio del Diablo, o Monasterio Maldito, un lugar en el que, según dicen algunos, habita el mismísimo diablo. Habría que sumergirse en la historia de este lugar para comenzar a comprobar que su justificada fama se extiende en la profundidad del tiempo. Una historia apasionante y a la vez escalofriante. El que hoy conocemos como Monasterio Maldito o Monasterio del Diablo realmente se llama Huerta de los Frailes, pero en el siglo XVII fue bautizado como Huerta de San José. Varios nombres para describir un gran convento en el que el misterio y la leyenda se funden a los ojos del investigador que intenta rellenar su cuaderno de campo junto a aquellos muros. Historia de un lugar maldito. Fue hacia el año 1620 cuando se fundó en esta vasta extensión de terreno un monasterio de franciscanos dominicos para el internado e iniciación del noviciado. Algo que realmente al investigador no puede dejarle indiferente es el hecho de que en la bibliografía auténtica de la noble ciudad de Carmona no exista ningún documento existente adherible a la historiografía de este convento. Es como si el tiempo hubiera intentado borrar sus huellas para tapar algún momento pavoroso del pasado. Solamente poseemos dos documentos que acreditan la existencia física e histórica del convento. Uno nos habla de una donación, en forma de alimentos, que hizo el ayuntamiento para intentar que los monjes no se murieran de hambre. El segundo de estos documentos se decía que se podía encontrar en el archivo histórico del ayuntamiento de la ciudad carmonense, y quizá, pese a ser el más extenso de los dos, sea el más misterioso. En dicho archivo histórico nos topamos con un dudoso documento y estremecedor que dice así: Yo, señores, me hice fraile dominico en el convento de San José, donde entré a noviciado hace ya 3 años poco más. En la mañana del 20 de noviembre de este año de nuestro Señor, en 1680, entró por parte de Cantillana un aspirante al noviciado que dijo llamarse, según recuerdo, don Jaime Malvidas, y que fue aceptado con plena satisfacción por parte del prior y demás. Este hombre era alto, de cejas muy pobladas, de nariz aguileña, y su cara era tan fina como la de una espada. Nunca le vi en compañía de otros en la huerta o en la capilla, por lo que nos extrañó. Yo, señores, no sé cómo ocurrió que en la mañana del 2 de noviembre del susodicho año, cuando desperté, no encontré la puerta de mi celda abierta como era la costumbre, pues como ustedes saben, todas las noches nos echan llave y cerrojo, y creyendo que era aún muy temprano, me entregué a profundas meditaciones. Después de esperar mucho rato, sentí por fin unos pasos débiles que provenían del pasillo y que venían a morir justo en la puerta de mi celda. La puerta, de un suave golpe, quedó abierta, pero cuánta fue mi sorpresa cuando pude comprobar que detrás de esta no había nadie. Entonces fue cuando pensé que quizá la misa primera ya hubiese empezado y me hubiese quedado dormido y castigado. Pero al ver que las puertas de las celdas de mis compañeros estaban abiertas de par en par, me quedé pensativo un momento, para después salir corriendo hacia la capilla. Cuando llegué a esta, no vi a nadie, y entróme un calor desde la garganta hasta el pecho, cuando oí unos lamentos a media voz que al parecer provenían de la cocina que estaba al lado de la capilla. Cuando llegué a la cocina, los quejidos se oían más fuertes dentro de mí, que pensé que era yo mismo el que los producía.
pero pronto me di cuenta que el lugar de su procedencia era el sótano, y sin poderlo remediar, me vi no sé cómo bajando sus empinados escalones. Y maldita sea, señores, maldita sea el momento en el que entré en aquella habitación, pues al entrar encontré al padre prior y a los demás frailes colgados de los ganchos donde solíamos colgar los cerdos, jamones y chorizos. Yo, señores, al ver aquel marco infernal y sangriento, comencé a ver unos seres pequeños que, apiñados alrededor de los cuerpos muertos, comían sus carnes. En aquel momento sentí un desmayo pasajero y pude ver, señores, cómo los seres que antes os había hablado se reunían en uno solo, de aspecto repugnante. Mirándome, me dijo estas palabras: te dejo vivir para que proclamaras mi venida al mundo. Entonces, un fuego comenzó a propagarse por el sótano. No pude mover músculo alguno para moverme y salir corriendo. Y cuando pude hacerlo, la misma voz que refería anteriormente me volvió a decir: ve y di que Satán está aquí. Esto es solo una parte de este terrorífico documento que nos habla de demonios, de seres extraños y de terribles asesinatos en el interior del edificio. Otra parte atrayente de este documento es la que relata el alguacil Alonso Sanz de Heredia, que en su relato nos habla del momento del enterramiento de los monjes asesinados y explica referente a un hecho insólito y no menos estremecedor. Cuenta que en el momento del enterramiento, realizado en los terrenos del sótano y delante de muchos paisanos de Carmona, fueron testigos de un sobrenatural fenómeno. Este consistió en un oscuramiento del cielo y entre dos columnas de fuego, la visión de un rostro horrible en forma de alimaña. Más tarde, en un fulminante rayo, descendió una blanca luz y de esta bajó un ser en forma más humana. Comenta que todo el mundo salió despavorido. Otra parte extraña de este mismo relato es la de un intento de exorcismo por parte del pueblo, en el cual cayeron muchas más víctimas de manos del mismísimo diablo. Después de aquellos hechos se mandó sembrar con sal el lugar para alejar al demonio y desposeer de todo mal aquel lugar sagrado. El documento es tan impresionante como dudosa su veracidad. Por una bula papal se ordenó a la ciudad de Carmona que durante 2 años fuesen dadas misas y procesiones. Todo el documento al que nos hemos estado refiriendo fue firmado por el arzobispo de Jerez de la época. El documento daría un halo de credibilidad incuestionable de lo sucedido ahí en el siglo XVII. Hablan los testigos. La moderna historia del edificio se halla plagada de relatos extraños y extrañas experiencias en el interior del mismo. No pasa desapercibida la reputación paranormal del edificio a los vecinos de Carmona y comarca, y mucho menos a los investigadores que se acercan al lugar para tratar de ser cronistas de lo desconocido. Uno de estos osados investigadores que se han acercado al lugar en numerosas ocasiones es Francisco del Toro, quien con su equipo de investigación ha sido de las primeras personas en investigar de forma seria lo que ahí acontece. Es precisamente durante una de sus incursiones en el lugar y acompañados por las cámaras del Buscador de Historias de Tele5 cuando son testigos de un hecho singular. Fue muy extraño. Estábamos en el interior del edificio cuando de pronto los volumétricos comenzaron a sonar como detectando algo. Y entonces fue cuando vimos una especie de luz, una esfera luminosa o algo similar que avanzaba hacia el final de una de las galerías. Y es que Francisco del Toro, junto a José Antonio Gallego, han pasado mucho tiempo en el lugar tratando de recoger todo lo que de paranormal ahí sucede. Otro testimonio lo encontramos en José Félix Durán. Su relato es un vivo ejemplo de lo que puede suceder a quien se acerca a turbar la quietud del edificio viejo. De hecho, su experiencia fue tan fuerte que abandonó el mundo de la investigación paranormal. A mí me retiró del mundo de la investigación aquel suceso. Acudimos a investigar, llamados por la curiosidad
y alentados por la fama del sitio y los programas de misterios. Estando ahí comenzamos a sentir ruidos extraños, como golpes. Los detectores comenzaron a sonar, no estábamos solos, y de repente comenzamos a sentir pasos que se nos acercaban así como un lejano murmullo que se fue convirtiendo en una especie de salmo cantado poco a poco. Cuando aquello nos tenía casi cercados, salimos como pudimos por uno de los huecos de las ventanas. Dejamos ahí todo el equipo y nuestras ganas de seguir investigando. Fue algo terrorífico. Fue un shock para todos. En el lugar se han practicado sesiones de Ouija. No es extraño encontrarse con los vestigios de estrellas de 5 puntas, o pentagramas dibujados o practicados en el suelo, junto a velas negras en todo tipo de adoraciones satánicas y prácticas ocultistas. Se han dado casos, y testigos hay de ello, de visiones de extraños seres luminosos o esferas de luz que deambulan por los restos del edificio dotadas de una cierta inteligencia, detectores que saltan y animales cuya presencia en el viejo monasterio llena de inquietud. Son solo algunos de los hechos que han ocurrido en el monasterio maldito. A todo ello habría que sumar la grabación de algunas psicofonías impactantes, recogidas por Miguel Ángel Rodríguez, y no sabemos si como una mera advertencia o como recuerdo de un pasado tan brumoso como desconocido. Dicen así: ya no, santo, muerte, y rezad aquí. Terror en el monasterio. Hace ya cerca de un par de años fui a San Antonio, Texas, a visitar a unos tíos, hermanos de mi madre. Durante una fiesta familiar y para gozo mío, conocí a una chica, estudiante como yo. Estuvimos juntos casi todo el tiempo, y cuando ya se iba, me invitó a cenar a su casa el viernes por la noche. Llegué puntual y emocionado por volver a verla, aunque con cierta tristeza, porque tendríamos que despedirnos. Entendí con claridad que la felicidad puede ser brevísima, pero que siempre vale la pena experimentarla en carne propia. Después de la cena nos fuimos a la sala de su casa, y entre diversos temas que platicábamos, me preguntó si yo creía en la brujería y en cierto tipo de fantasmas. Esos que vagan incansablemente por las iglesias y monasterios abandonados. No supe qué contestarle en ese momento, pero me platicó de inmediato de un acontecimiento que le había sucedido a su prima en unas vacaciones que realizó a un pueblo de México, y esta es la historia. Eran pasadas las 7:30 de la noche de un 1 de abril de 1983, cuando Carol Clark y su novio Jim, ambos de 25 años de edad, paseaban dentro de un monasterio abandonado, en las cercanías de la famosa y enigmática ciudad de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí. Ya estaba oscureciendo y los pocos visitantes comenzaban a retirarse, tomando una foto tras otra y admirando la espectacular arquitectura del lugar. La pareja se fue adentrando cada vez más, sin percatarse de que ya no había nadie a su alrededor. De hecho, lo último que vieron fue un par de ancianitas que se persignaban en una de las piletas donde alguna vez hubo agua bendita. Carol estaba agachada, leyendo el texto de una escultura, cuando Jim se le acercó por la espalda y le dijo calmadamente para no asustarla que ya no había nadie en el monasterio, que estaban solos y que lo mejor sería irse lo más pronto posible del lugar. De inmediato ambos caminaron rápida y nerviosamente hacia la salida, y cuando vieron que la enorme puerta estaba ya cerrada, corrieron desesperados y gritando que no cerraran, que aún estaban ellos ahí adentro. Era tanta la velocidad que llevaban que se estrellaron fuertemente en el pesado portón de madera de más de 3 toneladas de peso y casi 6 metros de altura. Golpeaban y pateaban el portón con todas sus fuerzas y gritaban que por favor les abrieran, que los dejaran salir. Pero solo se escuchaba el eco de sus voces en los enormes pasillos del monasterio, hasta que estos se perdían en un inevitable e inquietante silencio, dándose cuenta de que todos sus esfuerzos eran del todo inútiles. Se desplomaron en el piso,
agotados y con las manos sangrando y llorando de la desesperación. No había remedio aparente. Estaban atrapados en el monasterio. Como ya casi era de noche, empezó a hacer frío, y su vestimenta era la común de los turistas, una playera, shorts y tenis, por lo que Carol y Jim se abrazaron para darse calor, y más que otra cosa, para reconfortarse y consolarse por la terrible situación en la que se encontraban, sin ellos desearlo ni sospecharlo en lo absoluto. En medio de constantes sollozos, ambos hacían trabajar frenéticamente sus cerebros, tratando de encontrar una manera para salir de ahí, pero sin cuerdas y sin ninguna herramienta que pudiera ayudarlos a escalar los enormes muros de la antiquísima construcción. Finalmente, llenos de decepción y miedo, se dieron por vencidos. No había nada que hacer hasta el día siguiente. Después de casi una hora de estar en completo silencio, Jim sugirió que hicieran algo, que caminaran alrededor del recinto para ver la posibilidad de que hubiera otra puerta por donde salir, o un pasillo que los condujera al lugar donde vivía el vigilante del monasterio, y tal vez, en el peor de los casos, poder encontrar algún lugar donde pasar la noche, sin congelarse por el inclemente frío, que ya se manifestaba pleno e indiferente. Decididos, se incorporaron, y con las piernas entumecidas, comenzaron a caminar con extrema lentitud por los pasillos oscuros y húmedos, lanzando un grito de vez en cuando, por si alguien pudiera escucharlos. Una soledad absoluta se percibía en el aire, mientras caminaban como en cámara lenta. La noche ya había caído plena, y la oscuridad era muy densa. De hecho, más que en otras ocasiones, la única luz que iluminaba el enorme recinto era la que la luna producía, y que penetraba a través de las ventilas que se encontraban en la parte más alta de la construcción. También algunas veladoras que habían encendido los visitantes, venerando a imágenes y estatuillas de santos, que aún se encontraban en las paredes laterales del monasterio. Aparte de esto, reinaba la oscuridad en todo el inmueble. Con un inmenso terror que les corría por sus cuerpos juveniles, veían cómo las imágenes los seguían con la mirada, como si estuvieran pendientes de sus movimientos, y en más de una ocasión pegaron un tremendo grito al ver cómo una de las estatuas giraba la cabeza, y por tener una cabellera de pelo humano natural, la hacía verse de lo más espeluznante. Se abrazaron y se dijeron que no era posible, que tal vez sus alterados nervios los estaban traicionando, o que la luz de las velas los estaba sugestionando demasiado. Pero ahora, más nerviosos e inseguros que antes, no tuvieron otro remedio que continuar caminando en busca de una salida. De pronto llegaron a un pasadizo donde estaban las antiguas celdas de los monjes que habían vivido en el monasterio, y Jim, con su encendedor, descubrió que una celda estaba abierta. Pensó que tal vez ahí estarían más protegidos del frío, que a esas horas era ya demasiado intenso. Con manifiesto asco, descubrieron que el lugar estaba infestado por ratas y cucarachas, pero no había mucho de dónde escoger. Jim, alumbrando como podía con su encendedor, le señaló a Carol una esquina donde podrían pasar la noche más o menos protegidos del frío. Se abrazaron y un poco después estaban profundamente dormidos. Como a las 2:30 de la madrugada, Jim se despertó por unos ruidos extraños que se escuchaban desde lejos. Tapándole la boca para que no hiciera ruido, despertó a Carol, quien se incorporó de un brinco. Asustada, de inmediato le preguntó a Jim qué era lo que pasaba. Pero con un ademán, él le dijo que se callara, que no hiciera ningún ruido. Aterrada, Carol se decidió a asomarse, pero su mente no alcanzaba a comprender lo que vio. Un puñado de monjes encapuchados caminaban por los pasillos, en la más completa oscuridad y en perfecta formación, cantando letanías en latín. Su vestimenta era una túnica larga y negra que les llegaba hasta los pies, amarrada a la cintura por un grueso cordón. Además de los estremecedores cánticos, se escuchaba otro ruido confuso. Cuando la pareja lo identificó, se dio cuenta de que los monjes traían también unas cadenas sujetas a los tobillos,
y que en vez de pisadas, lo que se escuchaba era el metal de las cadenas arrastrándose por el piso del sombrío pasadizo. Caminaban maquinalmente con la cabeza inclinada hacia abajo, y pese a que la luz de los cirios apenas alcanzaba a iluminarlos débilmente, solo se alcanzaba a distinguir un pequeño hoyo negro, en el cual se suponía estaban las caras de los religiosos. La visión era dantesca, imponente. Cuando más se acercaron a la pareja, con la flama de las velas, Jim y Carol alcanzaron a distinguir las huesudas manos de uno de los monjes, y en la parte interna de la muñeca lograron ver un tatuaje con una estrella de 5 picos, pero invertida. Se sabe que este símbolo era usado en las sesiones de satanismo y brujería, durante la terrible y devastadora época de la Inquisición, ya varios siglos atrás. A cuestas, los encapuchados de adelante llevaban a una mujer semidesnuda, de piel muy blanca y cabello negro y lacio, quien se retorcía lenta y lastimosamente, sin hacer ningún ruido ni lanzar gemido alguno, como si ella estuviera bajo los influjos de algún brebaje o elixir. La pareja miraba como hipnotizada y casi sin respirar al lúgubre cortejo, cuando de repente la mujer abrió los ojos, levantó la cabeza y volteó directamente a la celda donde se encontraba el par de intrusos. No pudiendo resistir más, Carol se desplomó hacia afuera de su escondite, y antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver que uno de los monjes, en lugar de pies, tenía unas repugnantes pezuñas de chivo. El estremecimiento fue mayor, y Carol perdió el conocimiento. Cuando por fin se despertó Carol, eran pasadas las 6 de la mañana, y ya empezaba a amanecer. Aún confusa, asustada y cansada, volteó a buscar a su novio, pero no lo encontró por ningún lado. De un brinco se levantó y corrió hacia la salida del monasterio. Acababan de abrir las puertas para recibir a los visitantes diarios que tenía el monasterio. Terriblemente agitada, llegó a la salida esperando encontrar a Jim, pero lo único que vio fue a un pordiosero sentado en el quicio de la entrada pidiendo limosna. También había por ahí una niñita vendiendo chicles y a un par de monjas junto a un puesto, acomodando botellas de rompope y bolsitas de galletas. De pronto sintió que la agarraban del brazo, y pegando un brinco, volteó hacia atrás. Era el vigilante del monasterio que le preguntaba cómo había entrado, pues acababa de abrir y no había forma de entrar sin que él se enterara. Carol trataba de explicarle que ella y su novio se habían quedado encerrados toda la noche, cuando sintió como si alguien le jalara el short y le ofrecía algo. Era la niña que vendía chicles. Al voltear a verla, no pudo creer lo que veía. La niña mostraba una estrella de 5 picos tatuada en su muñeca. Aturdida por la impactante impresión, volteó muy lentamente, como si fuera en cámara lenta, al ver al pordiosero y a las monjas quienes calladas la veían fijamente y sin ninguna expresión. Por último, observó al encargado del monasterio que aún la sostenía del brazo. Todos tenían el mismo tatuaje en el mismo lugar. Carol se estremeció por dentro, desesperada e impotente. Instintivamente golpeó al guardia, y en lugar de huir, se echó a correr hacia adentro del monasterio, cegada por pasar violentamente de la luz a la oscuridad. De repente sintió que se impactaba contra alguien, y pegando un grito comenzó a golpearlo. Entonces sintió que le agarraban las manos, y por fin abrió los ojos. Era Jim, que le decía que se calmara, que todo estaba bien, que todo había sido una horrible pesadilla. Cuando finalmente pudo encontrarla, Jim le comentó que había conocido a un guía de turistas extraordinario, y que a ella, que tanto le gustaban las leyendas y las construcciones antiguas, de seguro le encantaría conocerlo. Pero ella, llorando sin parar, le decía que no, que lo único que deseaba frenéticamente era largarse de este maldito lugar. Todavía temblando, Carol abrazó a Jim como pudo. Sintiéndose un poco más tranquila y segura, ambos se dirigieron hacia un pequeño recinto que servía de oficina, justo al fondo del pasillo. La puerta estaba abierta y se sentaron en un viejo sillón para esperar al famoso guía, con la esperanza de que él les explicara lo que les había acontecido la noche anterior. En medio de continuos sollozos,
Carol se recargó en el pecho de Jim, quien cariñosamente la abrazaba y le acariciaba su rubia cabellera. En eso, un hombre más bien viejo y encorvado entró al recinto, les sonrió y les dio los buenos días. Se sentó frente a la pareja y le pidió a Carol que le contara la aventura que supuestamente habían vivido la noche anterior. Pero cuando Carol apenas comenzaba el relato, el guía cruzó la pierna para estar más cómodo. Entonces un escalofrío espantoso le recorrió a ella por toda la espalda. El extraño sujeto que se encontraba frente a Carol, en lugar de pies, tenía unas peludas y repugnantes pezuñas de cabra. Una fracción de segundos antes de perder el conocimiento y con los ojos aún entreabiertos, la pobre e indefensa Carol alcanzó a ver el brazo de su novio, luciendo un flamante tatuaje en forma de estrella de 5 picos.